Bien, hasta aquí entonces hemos definido un primer proyecto Spring Boot y hemos definido una entidad y un repositorio para gestionarla. ¿Cómo juega todo esto en el marco de una aplicación completa? ¿Mm? Bien, nosotros por el momento hemos solamente creado una instancia del dominio del problema, que es el proyecto, y un repositorio, que corresponden a componentes Spring Boot de la capa de regla de negocio. Luego, más adelante, veremos cómo crear una interfase de usuario y la base de datos, eso ya lo tenemos dado, ¿no? Entonces, la construcción de una aplicación eh, de múltiples capas implica tener una base de datos, construir la capa del backend y la capa del frontend. Y dentro de la capa del backend, nosotros entonces tenemos distintos componentes. Uno es el componente del dominio, que representa los datos que nosotros vamos a almacenar o que vamos a gestionar. Y a partir de allí, estos componentes de dominio van a ser recuperados de la base de datos por el repositorio, que es el componente que accede a los datos y obtiene o persiste esos objetos del dominio. Pero el repositorio no va a existir en abstracto, sino que va a ser invocado por una capa, que es la capa de servicio, que le va a decir, necesito todos los proyectos que tienen determinada característica, o determinado ID, o determinado valor, para gestionar, para aplicar reglas de negocio. ¿Por qué? Porque hubo un controlador que recibió una petición del usuario para realizar determinada operación. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en el backend inicialmente es un punto de entrada para que la interfaz de usuario le envíe peticiones al controlador. El controlador procesará esas peticiones, verán si son válidas, si el usuario tiene privilegio para realizar eso, si los datos que me envió son válidos, y si todo eso se cumple, le dirá el servicio, che, tal usuario quiere realizar tal acción, y la capa del servicio generalmente lo que verifica es, ok, vos querés asignar más tareas a un proyecto, bueno, voy a verificar que el presupuesto que tengas disponible permita asignar esas tareas. Es una regla de negocio. Nosotros no lo podemos verificar en los datos que ingresa el usuario. Necesitamos ver todas las tareas que tiene asignado ese proyecto, cuántas ya tiene asignadas, cuál es el presupuesto disponible y si queda presupuesto disponible. Entonces, la capa del servicio es la capa intermedia, la de regla de negocio, donde recibe los datos del usuario y vamos a aplicar esas reglas. Para aplicar sus reglas necesita recibir los datos del usuario y consultar desde el repositorio información. Entonces, interactúa con el repositorio para que el repositorio le dé información, aplica las reglas y le dice OK o no OK. Entonces, lo que vamos a ver ahora en el backend, nos vamos a centrar en estas tres capas. Ya trabajamos con el repositorio, vamos a ver el servicio, el controller, y después vamos a ver cómo interactúan entre ellas. Eh, de la siguiente manera. Bueno, aquí las capas básicamente es lo que les explicaba recién. La capa de presentación es la que se encarga de recibir, validar y convertir los datos que envía el usuario. La de regla de negocio es la que valida que una acción se puede hacer, aunque el usuario me hubiese ingresado todos los datos válidos, el número de proyecto válido, la cantidad de horas y demás, si ya tenía asignadas más horas de las posibles, tengo que rechazar la operación. Y la capa de acceso a datos es la que me permite buscar información en la base de datos. Para que nosotros podamos separar claramente esas responsabilidades, Spring nos permite escribir en distintos paquetes, distintas capas y decorarlas con distintas anotaciones. Cada una de esas anotaciones tiene un significado particular. La anotación controller es la anotación que permite determinar que una clase va a ir eh, en la presentación que va a recibir peticiones del usuario. Controla lo que ingresa el usuario y lo deriva al servicio apropiado. La clase de servicio es la que aplica las reglas de negocio y la clase de repositorio es la que se encarga, bueno, como hemos visto hasta aquí, de trabajar contra la base de datos. Al nosotros poner anotaciones, todas estas clases van a ser gestionadas por Spring. ¿Qué significa que son gestionadas por Spring? Que esas clases, las instancias las va a crear Spring, las va a las dependencias que necesiten, las transacciones, los hilos y un montón de cosas internas que necesiten, las va a manejar Spring. Pero nosotros hoy por hoy nos podemos escindir de eso y simplemente tener en claro que todas las clases necesitan tener una anotación que identifiquen qué tipo de componente es. Entonces, nosotros tenemos estos tres tipos de componentes que vamos a usar ahora. Voy a explicar un poquito más qué cosas podemos hacer en un componente controller
y después vamos a ver cómo implementar un controller en un siguiente video. Un controller es un endpoint HTTP donde el usuario puede enviar una petición HTTP para eh, enviar datos y obtener una respuesta a través del protocolo HTTP, valga la redundancia. Entonces, generalmente, ¿por qué sirve el protocolo HTTP? Porque nosotros vamos a tener al usuario ejecutando en un navegador que se conecta vía HTTP a nuestro servidor y nos envía una petición. Entonces nos envía, por ejemplo, en JSON toda la información del proyecto que quiere guardar. ¿Cómo nosotros indicamos que una clase Java va a ser un controlador que va a recibir un JSON con el proyecto y que va a, en el caso que le consulten, van a retornar un JSON con el proyecto? Bueno, tenemos ahí dos alternativas. Una es poner tres anotaciones, decir que es un controlador, decir en cada método que va a producir un JSON y indicar en cada método que va a retornar un JSON. O podemos anotar directamente una clase completa con REST Controller y esa clase va a gestionar automáticamente eso. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer, vamos a decir una clase, vos sos un REST Controller, y al decir que es un REST Controller, esa clase va a ser responsable de encontrar en una URL en particular peticiones del usuario. La clase no maneja peticiones, las peticiones las va a manejar un método. Entonces nosotros podemos definir muchos métodos y decir, vos método 1 vas a manejar los get, vos método 2 vas a manejar los post, método 3 manejará los delete, método 4 los put y así sucesivamente. Sobre cada método podemos definir distintas URLs y incluso podemos definir patrones de URLs. Nosotros podemos definir una URL que llame proyectos y podemos tener, por ejemplo, una URL que tenga entre llave un parámetro con el nombre del proyecto. Eso ya vamos a ir viendo, pero vamos a poder generar distintos tipos de URLs. Por ejemplo, fíjense, yo tengo un método que se llama findPet, buscar mascota, que atiende en la URL pets y recibe el ID de la mascota que estoy buscando. Entonces yo tengo una URL que es pets barra 99. Lo que quiero cuando se ejecute este método es que busque la mascota 99. Con arroba path variable, yo digo que el 99 que viene aquí, automáticamente Spring lo ponga en esta variable y dé una respuesta a esa URL. Automáticamente. También nosotros podemos recibir, en lugar de valores en la variable, podemos recibir objetos DTO completos. Nosotros podemos poner con la anotación request body, decir, mira, acaba de venir un JSON, transformame ese JSON en una clase Java y esto funciona adecuadamente. También nosotros en las URLs podemos tener, además de path variables, request param. Los request param, ¿qué son? Son esta parte que viene detrás del query string, donde cada clave se va a corresponder con el nombre de un parámetro de un método y el valor va a estar almacenado automáticamente. También puede suceder que el nombre de la variable no coincida con el parámetro, entonces nosotros decimos, mira, la variable se llama número doc, pero el parámetro en la URL va a llamarse DNI. Nosotros podemos hacer esos mapeos e ir acomodando según las necesidades. Y la respuesta, nosotros podemos responder directamente con nuestra entidad, account, proyecto, pero lo apropiado es que la respuesta sea de tipo response entity. Así automáticamente nosotros tenemos control no solamente del tipo de respuesta, del cuerpo de un JSON que represente un proyecto o un account, sino también de algunos encabezados HTTP que a veces son necesarios, tokens y demás, y de los códigos de estado. Nosotros podemos mejorar los códigos de estado. Entonces, cuando nosotros hagamos un proyecto, la respuesta va a ser siempre un response entity. Y las respuestas, esto ya como para ir finalizando, van a tener básicamente 5 tipos de código de estado. El 100 en general no se usa. Vamos a tener respuestas 200 que son las exitosas, las 300 que es básicamente redirecciones a recurso inexistente. Las respuestas 400 son aquellas respuestas que nosotros recibimos, procesamos exitosamente, pero vemos que el usuario mandó mal los datos. No sé, era obligatorio un valor y el usuario no lo envió. Entonces la respuesta 400 indica que está todo bien, pero no es válido tu respuesta. Hubo un error del lado del cliente. También está el 401 y el 403, que también es un error del lado del cliente. El 401 es forbidden, el 403 no authorized, o viceversa, no me recuerdo. Pero uno es forbidden, el otro no authorized. Y es que el cliente está queriendo requerir una acción,
para la cual no está autorizada o que está prohibida para él. Entonces los 400 son todas cosas que el servidor funciona bien, pero el cliente funciona mal. Los 500 son cosas que el servidor funciona mal. No anda la base de datos, se cayó el gateway, un puntero nulo, etc. Acá hay una lista más exhaustiva de los posibles errores. Bien.